up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, babe. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a este segundo seminario que organizamos en coordinación con la Escuela de Salud Pública desde el Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y No Discriminación. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Blanca Pelcastre y el doctor Sergio Meneses con el tema Derechos Humanos e Interculturalidad, conceptos centrales para promover la igualdad. Yo estaré moderando, por favor, pueden anotar dudas, comentarios, preguntas en el chat, las iré concentrando y al final de las presentaciones tendremos un espacio para dudas y comentarios. Platicarles un poco respecto al currículum de nuestra invitada y de nuestro invitado, la doctora Blanca Pelcastre. Ella es doctora y maestra en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de México. Es investigadora nivel F, adscrita a la Dirección de Equidad en Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de nuestro instituto. Ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y líder de la línea de investigación de equidad en salud y migración. Y pues coordina el Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas y del Observatorio de Salud de los Pueblos Indígenas en México. Tiene grupos de interés en personas adultas mayores, grupos indígenas y la respuesta del sistema de salud a las necesidades de estas poblaciones y desarrolla dentro de su investigación pues metodologías cualitativas. Y el doctor Sergio Meneses, él es médico cirujano por la UAM Xochimilco, maestro en antropología social del CIESAS del sureste y doctor en ciencias en sistemas de salud por parte del instituto. Actualmente es investigador de CONACYT, comisionado al Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Dentro de sus principales temáticas está la respuesta del sistema de salud a las necesidades de poblaciones indígenas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Pues bienvenidas a todos y a todos y adelante, iniciaremos con Sergio. Gracias, Aremis. Buenas tardes a todas y todos por su asistencia y por su interés y también pues muchas gracias por su paciencia. Pues como ya ha mencionado Aremis, queremos hablar sobre los dos conceptos centrales, ¿no? Los derechos humanos y la interculturalidad. Y bueno, justamente titulamos así esta presentación. Creemos que estos son conceptos centrales para promover la igualdad y ahora en un momento más nos referiremos a qué estamos haciendo alusión cuando hablamos de igualdad, porque de repente es un término que puede tener distintos significados y nos gustaría aclararlo. Y esta es una buena oportunidad de reflexionar sobre estos conceptos centrales, también en el contexto de lo que estamos haciendo al interior de nuestra propia institución para tratar de analizar nuestra misión institucional y renovarla, como digamos desde hace ya un año estamos haciendo una renovación institucional y eso incluye también reflexionar sobre nuestra propia misión. Entonces, estos conceptos de derechos humanos y de interculturalidad son claves también pueden alimentar esta reflexión a la que ya me he referido. Bueno, pues los derechos humanos son un sistema de principios que guían la idea de un contrato social, la idea de establecer algunas reglas de relación, reglas de comportamiento, reglas de convivencia entre los miembros de una sociedad, pero además estas reglas tienen una aspiración
de relaciones justas, y ahora vamos a profundizar en ello. Pero en el centro de la preocupación del concepto de los derechos humanos se encuentra la idea o el reconocimiento, el asumir la idea del valor esencial de cada vida humana. Y esto es lo que llamamos la dignidad de las personas. Y de una vez adelanto que este es un concepto clave en todo el pensamiento de derechos humanos, pero también en la idea de igualdad. Esto es algo que aspiramos a que nos iguale como personas en contexto de una comunidad, de un grupo de cooperación o un sistema de cooperación como son las sociedades. Entonces queremos un concepto clave en estos sistemas de cooperación es el de la dignidad humana, decíamos, el valor que en esencia tienen todas las vidas humanas y que en eso cada una de las vidas humanas pues es igual. Entonces, bueno, decíamos, el concepto de los derechos humanos es este sistema de principios que guían, por un lado, que guían el comportamiento y las reglas de relaciones entre las personas, pero que además aspiran a que esas reglas sean justas y benéficas para todos. Pero para continuar, debemos de hacer una reflexión previa y tomar como punto de partida justamente que las sociedades, las sociedades desde su origen, desde que los hombres empezaron a unirse en sociedades pequeñas y hasta la actualidad cuando las sociedades son más grandes, las sociedades son sistemas de cooperación entre las personas que pretenden, digamos, el bien común. Y por otro lado, también debemos de tener en consideración que estos sistemas de cooperación no es algo natural, son órdenes creados, son órdenes imaginados justamente por los propios miembros de la sociedad. Entonces decíamos, como sistemas de cooperación y como un orden imaginado, decíamos, no es algo natural, es algo que los hombres a través del ejercicio de su razón crean, pues pretende contribuir a lograr el bien común. Y esto parte de la idea de que es mejor vivir en sociedad, es conveniente para todos vivir en sociedad porque nos ayuda a través de la cooperación a obtener mayores beneficios colectivos. Entonces, y decíamos, es una idea que dicta pues que es mejor agruparnos en estos sistemas en los que juntos cooperamos que si lo estuviéramos haciendo de manera aislada, pues los individuos solos. Entonces, por eso inventamos estos órdenes, inventamos estas reglas que nos ayuden a tener un bien común. Sin embargo, estos sistemas de cooperación, pues no siempre son justos, ni igualitarios, ni equitativos. Pero antes de profundizar en estas consideraciones sobre que estos sistemas de cooperación no siempre son equitativos, igualitarios y justos, debemos de considerar que, como todo sistema, un sistema social tiene los siguientes rasgos. Por un lado, tiene componentes, como todo sistema, como un sistema biológico o como otros sistemas sociales. Estos sistemas tienen componentes que están referidos a individuos o grupos de individuos, y estos componentes están ordenados a través de relaciones o reglas de interrelaciones, reglas de comportamiento, reglas que ubican a los distintos componentes, en este caso grupos sociales, de manera generalmente estratificada. Y aquí, cuando hablamos de estratificación, que la doctora Blanca profundizará en ello,
cuando hablamos de estratificación, pues ya se están estableciendo criterios de desigualdad. Entonces decíamos, son sistemas que tienen componentes, grupos sociales diferenciados, que tienen relaciones también y reglas de relaciones entre ellos, y que, bueno, pueden dar lugar a sociedades estratificadas como se ve en este esquema. Y digamos, la estructura de la sociedad, que en este caso aquí el esquema presenta una estructura estratificada, en realidad también podría aspirar a ser una estructura más equitativa, más pareja, en donde no exista, digamos, la desigualdad que se nota en esta figura. Yo no ilustré aquí un sistema social, digamos, equitativo. Yo ilustré solamente la parte de la estratificación, pues desigual, digamos. Pero también los sistemas sociales se caracterizan por tener, por un lado, una identidad de intereses, pero por otro lado, también presentan también conflicto de intereses. Entonces, por un lado existen intereses compartidos, pero por otro lado también existe un conflicto en los intereses que aglutinan a las personas en la sociedad. Por ejemplo, nos interesa cooperar para obtener, digamos, más beneficios de la cooperación que si estuviéramos haciéndolo de manera aislada. Ya al principio hablábamos de que la vida en sociedad puede resultar más benéfica para todos si cooperamos que si estamos viviendo aisladamente. Sin embargo, entonces, bueno, este es un elemento que nos interesa, cooperar para vivir mejor todos, tener mayores beneficios para todos. Sin embargo, también existe un conflicto de interés porque, bueno, nos interesa también saber cómo vamos a repartir esos beneficios. Y los individuos podemos tener incentivos para tener una mayor participación de los beneficios que se generan en esta sociedad. Entonces, eso puede dar lugar, como mostrábamos en el esquema previo de una sociedad estratificada, pues puede dar lugar a que algunos grupos o algunas personas tengan mayor acceso que otros a los beneficios sociales, y también que las cargas de cooperación se distribuyan de manera desigual. Entonces, y no necesariamente de un modo justo o de un modo equitativo. Entonces, bueno, por eso necesitamos también, como estos son órdenes imaginados, las reglas que guían la interrelación en las sociedades, la interrelación entre las personas son reglas creadas por los propios miembros de la sociedad, pues necesitamos pensar en criterios, en principios que nos permitan tener un contrato social que podamos considerar que es justo, para todos, que distribuye la cooperación de una manera equitativa, pero también los beneficios se distribuyan de manera justa. Bueno, a grandes rasgos, estos son fundamentos de la idea de los derechos humanos. Buscar principios que garanticen los beneficios indispensables para todo ser humano que forma parte de la sociedad. Entonces, cuando decimos, bueno, igualdad, el título de esta ponencia es, bueno, de esta charla es Derechos Humanos e Interculturalidad son conceptos centrales para la igualdad. Pero la igualdad, ¿de qué o respecto a qué? Bueno, también al principio de la conversación hablábamos de la centralidad del concepto de la dignidad humana. Y en ese aspecto, en el valor esencial que tiene la vida de cada persona, sin importar su género, sin importar su posición económica, el color de piel, sin importar su nacionalidad, su religión o su afinidad política.
todas las personas son iguales o somos iguales en dignidad, en el valor esencial que tiene su vida. Entonces, bueno, en eso es donde radica fundamentalmente la idea de dignidad. Y en ese sentido, también queremos que las personas tengan o tengamos cierta igualdad en las cargas de cooperación en la sociedad, es decir, en las obligaciones que tenemos respecto a la sociedad, pero también y sobre todo, de esto tratan los derechos humanos, en los beneficios que recibimos de vivir en sociedad. Entonces también queremos que exista igualdad, sobre todo en los beneficios que recibimos, y esta es la idea que guía los principios para establecer los derechos de todos los humanos que, digamos, en sociedad. Y la idea de igualdad, pues también está referida al mismo trato frente a la ley, ¿no? La igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. De modo, pues, que los derechos humanos son justamente estas prerrogativas o, valga la redundancia, los derechos sustentados en el valor esencial de cada persona, en la dignidad de cada ser humano, cuya realización efectiva es indispensable para que cada persona tenga un desarrollo integral y una realización personal, que esto contribuye también a la realización y al desarrollo de las sociedades, y al final de cuentas, pues es el sentido último de la idea misma de desarrollo, y nuevamente de la idea de tener un contrato social, y un contrato social que sea justo, con una estructura social que sea no tan estratificada y tan desigual, sino lo más equitativa posible. Recordemos la imagen que brindé hace un momento, que analizamos hace un momento. Bueno, pues entonces, en lugar de tener, o sea, la aspiración es que en lugar de tener sociedades profundamente desiguales, como es el caso de la sociedad mexicana, pues tengamos sociedades que apunten hacia una mayor equidad, hacia una también mayor igualdad en los términos que ya hemos expresado, y bueno, detrás está la aspiración de justicia. Finalmente, pues recordaré solo algunos de estos derechos humanos, y el primero de ellos habla justamente de la libertad y la igualdad. Todos los seres humanos, dice este principio, nacen libres e iguales en dignidad, es decir, en este valor esencial de la vida humana, y también iguales en los beneficios, los derechos que, bueno, pues a los que deben tener, digamos, acceso. También el derecho a la vida misma, a la protección de la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas. Y de esto, pues, es de lo que trata este pacto, o hacia donde apunta este contrato social, a proteger la vida misma, a proteger la seguridad, la libertad de las personas, a evitar cualquier forma de discriminación por cualquier motivo. Por ejemplo, esto nos lleva a pensar en el campo, por ejemplo, los sistemas de salud, que si tenemos sistemas de salud que discriminen a personas por su condición laboral, y entonces a algunos por su condición laboral se les da X servicios y a otros porque no son trabajadores asalariados se les brinda otro tipo de atención, bueno, eso es contrario a la idea de derechos humanos, porque está violando este principio de la no discriminación. Bueno, también existe el derecho humano a la seguridad social y a la satisfacción de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales,
Entre ellos se encuentra, por supuesto, el derecho a la protección de la salud. Bueno, yo hasta aquí voy a dejar esta reflexión sobre los derechos humanos para dar paso a la reflexión sobre interculturalidad. Muchas gracias. Entonces, adelante, doctora Laca. Sí, gracias. Creo que ya se está compartiendo mi pantalla. Bueno, continuando con esta reflexión y este marco que Sergio nos ha comentado, ahora quiero hacer énfasis en este otro concepto que consideramos también es central, es fundamental para poder promover la igualdad, que es esta noción de interculturalidad. Bueno, esta es la definición que seguramente muchos de ustedes han leído, escuchado. Interculturalidad definida como esa relación entre diversos grupos y poblaciones de culturas diferentes que se vinculan precisamente a partir de relaciones que se consideran horizontales, que se promueve la comunicación, el respeto, la inclusión, estos conceptos que están aquí anotados en rojo, que a partir de esa relación horizontal se promueve la equidad y la reciprocidad. Sin embargo, esta es una noción que resulta, bueno, un poco aspiracional, es un concepto aspiracional. Porque si reflexionamos en los hechos, realmente cómo se establecen esos vínculos y esas relaciones sociales entre miembros de diferentes grupos, pues vamos a ver que no siempre se cumplen con estas características que se mencionan aquí. Entonces, creo que debemos ir un paso hacia atrás dentro de esta noción de interculturalidad para identificar precisamente que no puede haber relaciones de igualdad, no puede haber esas relaciones de reciprocidad, no se pueden establecer esos vínculos horizontales cuando hay condiciones de desigualdad que son fundamentales. Es decir, en otras palabras, cuando no todos y todas partimos del mismo piso, es decir, no todas y todos en esta sociedad estamos ubicados dentro de la estructura social en igualdad de condiciones. Entonces, creo que la interculturalidad nos debería llevar, en primer lugar, a identificar y a reconocer precisamente estas condiciones de desigualdad. Históricamente vivimos en una sociedad estratificada por criterios específicos como es la etnia, la clase y el género. Esto ha sido así por muchos años. Estas aspiraciones también de las que nos hablaba Sergio, en los hechos no se han traducido en esas relaciones de igualdad y horizontalidad, sino que vivimos o somos parte de sociedades que están estratificadas jerárquicamente, en donde no todas las personas tienen la misma condición social, precisamente por características como estas: pertenecer a un grupo étnico, ser parte de las sociedades más empobrecidas, o simplemente por las cargas y estas construcciones sociales de género. Entonces, esta estratificación social lo que ha hecho es, digamos, fundamentarse, constituirse, expresarse a través de prácticas justamente relacionales entre las personas
que van de alguna manera, han ido normalizando ciertas ideologías y expresiones relacionadas con estas prácticas. Cuando estratificamos, digamos, por estos criterios, entonces esta ideología que se genera, pues está basada en cuestiones como el racismo, el clasismo y la desigualdad de género. Y lo peor del caso es que estas ideologías y estas prácticas, en primer lugar, van permeando todas las esferas de la vida cotidiana. Por supuesto, están incluidas el espacio o el ámbito de la salud pública también. Pero se van normalizando a través del tiempo, es decir, ya no lo vemos como algo que esté, digamos, en contra de esos principios que promulgan los derechos humanos. Lo estamos viendo como normal, como algo natural. Entonces, ciertas personas, ¿no?, que comparten, en donde se expresan esas características, por ejemplo, una persona que pertenece a un grupo indígena, en ciertos espacios, pues no se le trata de igual manera. Se le considera inferior en esa estructura social. Y entonces, si a esto agregamos condiciones de marginación y pobreza que generalmente acompañan al mismo tiempo a personas que pues expresan estas características, pues vemos que esto se va generalizando y se va esencializando. En otras palabras, se normaliza esta estructura jerárquica y de alguna manera a través de esta idea de normalización se justifica ese trato diferencial hacia ciertos miembros de la sociedad, que generalmente, digamos, este trato diferencial, excluyente, discriminatorio, pues se confluye en ciertos grupos específicos, precisamente porque son las características a partir de las cuales se ha estructurado socialmente en los grupos sociales. Entonces, bueno, la interculturalidad, en primer lugar, tenemos que, digamos, tener una noción amplia de lo que significa intercultural o interculturalidad. No solo se refiere a lo que es a la característica étnica o a características tradicionales o indígenas. Generalmente, digamos, parecería que cuando hablamos de interculturalidad, por ejemplo, en el espacio de la salud, parecería que está aludiendo específicamente pues a estos grupos poblacionales, ¿no?, a los pueblos indígenas, pero esta noción de interculturalidad va más allá de lo tradicional o lo indígena. No se limita, digamos, a el reconocimiento de esas diferencias culturales que caracterizan a los pueblos indígenas. Entonces, estamos hablando de la vinculación, de la relación que se establece entre miembros de grupos de culturas distintas, no solamente indígenas. Pero lo que es esencial en esta noción de interculturalidad es este enfoque que hace alusión a esas relaciones o vínculos que se establecen entre las personas. La noción de interculturalidad sí alude a esas relaciones entre las personas, pero al compartir características distintas, estas relaciones no se establecen en un plano de igualdad. Precisamente por esta idea o esta noción que hemos asumido de esta estructura social jerarquizada, en donde los miembros ocupan diferentes niveles dentro de esa escala social. De manera que, por ejemplo, el acceso a los bienes y servicios, pues no es igual para todos los grupos poblacionales, ¿no? El ejercicio de los derechos humanos no es igual para todos los grupos relacionados. El
el acceso, por ejemplo, al poder, a posiciones de poder, pues no es igual para todos los grupos poblacionales. Entonces, por eso estamos hablando de un enfoque relacional. Cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que pensar o referirnos a esas relaciones que se establecen entre las personas. Bueno, ¿qué necesitamos para realmente, sacar ese provecho de esta noción de interculturalidad, de este concepto aspiracional que veíamos en un inicio? Pues necesitamos, en primer lugar, transformar las estructuras sociales que están promoviendo esa desigualdad. Porque en la medida que no se transformen esas condiciones de desigualdad, pues no podemos aspirar a llegar a establecer relaciones de igualdad entre las personas. Precisamente porque decíamos el piso, ¿no? El piso es desigual para todos y todas. Tenemos en primer lugar que emparejar ese piso para que entonces sí podamos aspirar a establecer esa comunicación, a promover esa equidad y esa igualdad entre las relaciones que se establecen entre los grupos sociales. Entonces, esto es algo distinto un poco a la clásica noción de interculturalidad, por ejemplo, en el espacio de la salud. En el espacio de la salud se habla de la interculturalidad como ese reconocimiento de esas diferencias culturales que en ocasiones se transforman en barreras, por ejemplo, para que las poblaciones accedan a los servicios de salud y que reciban atención de calidad. Pero creo que si pensamos que la interculturalidad debe ir más allá que ese reconocimiento de las diferencias culturales, tendríamos que considerar que entonces que la interculturalidad en primer lugar tiene que considerar, tiene que identificar esas condiciones de desigualdad para que entonces sí, trabajando sobre esas condiciones, podamos ir promoviendo precisamente relaciones de igualdad. De otra manera, creo que estamos partiendo de un punto o asumiendo que las condiciones de vida de las personas son iguales y esto no es así. Entonces, justamente para poder llegar a promover este principio de igualdad y no discriminación, pues tenemos que identificar esas desigualdades y reconocer las diferentes vulnerabilidades de los grupos culturales. No podemos hacer generalizaciones. No todas las poblaciones vivimos en condiciones iguales o semejantes. Aún en contextos de marginación y de pobreza, pues hay diferentes grados y diferentes capas, digamos, de vulnerabilidad para las poblaciones. Entonces, para poder lograr esa meta de construir relaciones más horizontales, pues deberíamos de reconocer esas desigualdades, empezando por la caracterización de las vulnerabilidades de las poblaciones. A partir de esa caracterización, entonces sí vamos a reconocer lo que necesita de manera diferencial cada población para entonces tener el piso parejo y empezar en igualdad de circunstancias. También para promover la igualdad y la no discriminación necesitamos promover esta idea del trato digno, del trato respetuoso. Sergio aludía a esta noción fundamental, esencial de los derechos humanos, que es la dignidad de las personas. A partir de esta noción central de la dignidad, tenemos que promover un trato que dignifique a las personas en cualquier espacio, no solo en el espacio de la salud, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Debemos, vincularnos, relacionarlos a través de un trato digno, de un trato respetuoso. Y lo mismo debemos exigir de las demás personas hacia nuestra persona, porque lo más importante es la dignidad humana.
Entonces, la igualdad y no discriminación es un derecho, por supuesto que es un derecho de todas las personas, pero vinculado con otras nociones como esta que acabamos de revisar de la interculturalidad, vinculado con esa noción, pero sobre todo no en el sentido aspiracional del concepto que les presenté en un inicio, sino sobre todo pensando en la interculturalidad como la identificación y transformación de esas estructuras que promueven la desigualdad. A partir de esa identificación, entonces sí vamos a poder promover estos vínculos de igualdad y estas prácticas de no discriminación a partir, por ejemplo, del reconocimiento de las diferencias culturales. Pero la meta, digamos, o más bien el punto de partida no es el reconocimiento de esas diferencias culturales, porque detrás de esas diferencias hay otras desigualdades estructurales más relevantes que son precisamente las que nos van a permitir promover este principio de igualdad y no discriminación. Mientras no trabajemos esta noción de interculturalidad y solo repitamos, digamos, como el concepto clásico de la interculturalidad, incluso en algún momento he sugerido llamarle a esta noción como de interculturalidad transformativa. ¿Qué quiere decir justamente? Bueno, es una interculturalidad que no solo reconoce las diferencias culturales, sino sobre todo identifica las desigualdades y trabaja en primer lugar para transformar esas estructuras que promueven la desigualdad. Bueno, con esto creo que cerramos estas dos nociones, tanto la de derechos humanos como la de interculturalidad, que como el título indica, consideramos que son conceptos precisamente esenciales, conceptos fundamentales para poder promover la igualdad de género, la igualdad entre grupos poblacionales diferentes, entre culturas diferentes, entre pueblos indígenas, ¿no? Entre clases sociales diferentes. Con este principio de igualdad, de hecho, no existiría esa estructura social jerarquizada. Entonces, reconociendo, por supuesto, que hay digamos, diferencias que son propias de los grupos, pero que no queremos que todos y todas seamos iguales en términos de características físicas, por supuesto, culturales. Estamos hablando de igualdad de oportunidades para todos y todas, y esta es la esencia de estas nociones. Promover la igualdad de oportunidades, que todos y todas tengamos exactamente la misma oportunidad de acceder a bienes y servicios en las mejores condiciones. Bueno, pues con esto cerraría esta parte de la interculturalidad y bueno, tanto Sergio como yo estamos abiertos a escuchar sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muy clara la exposición, les agradecemos mucho. Paso a leer las dudas que vayan escribiendo en el chat. La primera es sobre que se menciona la interculturalidad en cuestiones de salud y nos preguntan si la medicina de los pueblos indígenas debe estar subordinada a la medicina oficial. Gracias, si me permiten hacer un comentario respecto a esto. Justo un poco la inquietud, es decir, cuando hablamos de interculturalidad, no únicamente estamos hablando de medicina tradicional. Estamos hablando de esas diferencias que caracterizan a los grupos culturales distintos. Pero concretamente la pregunta, o sea, desde mi punto de vista, por supuesto que la medicina tradicional no debería estar subordinada al modelo biomédico, porque se trata de modelos de atención que obedecen a características distintas, a características culturales, desde la noción
de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad, pero también la manera de atender estas problemáticas de salud, toda la terapéutica, los recursos que se utilizan para la atención de la enfermedad, digamos, en cada uno de estos modelos, pues son distintos. Entonces, no solo no debería estar subordinada, desde mi punto de vista, no debería ni siquiera ser, tratar de vincularlas, digamos, como a la fuerza, porque son modelos diferentes que de pronto están respondiendo a necesidades, a cosmovisiones, a prácticas, a ideologías diferentes. Entonces, me parece que a veces nos empeñamos en que convivan estos dos modelos. Desde mi punto de vista, no es una condición necesaria para que se pueda dar una relación intercultural. No sé si Sergio quiere agregar algo respecto a esto. Sí, Blanquillos, muchas gracias. Nada más, bueno, aprovecho para decir que efectivamente cuando se habla de interculturalidad, frecuentemente ocurren dos reflejos casi. Por un lado, cuando se habla de interculturalidad, se piensa en los pueblos indígenas, en los pueblos amerindios, como si la interculturalidad se refiriera solamente a la relación de la sociedad natural, la sociedad nacional, digamos, con los pueblos indígenas. Entonces, y como si la interculturalidad no estuviera referido a la interacción entre otros grupos sociales. Ese es un error. Pero también el segundo reflejo es pensar la interculturalidad en salud referida a la medicina indígena tradicional. Y en realidad la interculturalidad en salud tiene que ver con la medicina indígena tradicional, pero no es el único, digamos, aspecto vinculado a la interculturalidad. Pero respecto a la pregunta específica de si la medicina tradicional debe estar subordinada a la medicina, a la biomedicina, en realidad, bueno, desde nuestro punto de vista, la respuesta es no, completamente no. Son marcos de referencia absolutamente distintos y tienen espacios completamente distintos. Yo pienso que más bien la biomedicina y la medicina tradicional deberían de tener una convivencia más bien respetuosa mutuamente, pero no un vínculo o una articulación en términos de superioridad o inferioridad. Y la articulación, si acaso se da, la deben de hacer los propios, no la deben de hacer, la hacen los usuarios. Los usuarios, y dejémonos de pensar en usuarios indígenas. Un usuario no indígena, si quiere, va a una práctica de brujería, por ejemplo. Y si quiere, después va a ver al médico internista. Pero la práctica de la brujería también es una forma, y hablo con estos términos porque, por ejemplo, cuando hablamos de medicina tradicional, eludimos también hablar de la práctica de la brujería, cuando la brujería es un elemento central de la práctica de la medicina tradicional indígena. Entonces, bueno, son unos distintos que además tienen un fundamento diferente. El de la medicina tradicional suele ser mágico-religioso y el de la biomedicina a veces es científico, ¿no? O aspira a ser científico. Pero bueno, la respuesta es que creo que no tiene que haber ninguna subordinación. Muchas gracias. También nos está preguntando Angélica, perdón, si el término igualdad y el término equidad significan lo mismo. No sé si lo quieren abordar o lo abordamos en otra sesión que también sería interesante organizar. Sí, si me permites. Sí, claro, por favor, Sergio, y después yo. Ok, gracias, Blanca. El término de igualdad, si recordamos, por ejemplo, las imágenes que nos mostraba la autora Blanca y la que también yo mostré de cómo se estructuran las sociedades, cuando tenemos una sociedad que, bueno, digamos que la idea de una estructura igualitaria, y esto quiere decir que no somos iguales, no es una igualdad de cosmovisión, o una igualdad cultural, es una igualdad en derechos, es una igualdad ante la ley, es una igualdad original
pues como punto de partida. Entonces, esta es la igualdad, a eso nos referimos por igualdad. Pero cuando ya tenemos una sociedad en la que se ha establecido desigualdades, entonces aquí tenemos que introducir medidas equitativas. Es decir, medidas que remedien las desigualdades que ya fueron originadas. Ya tenemos una estratificación social, entonces necesitamos medidas que equilibren, medidas de equidad, medidas que traten de revertir esa desigualdad que ya previamente se ha establecido. A grandes rasgos, esta es la diferencia fundamental. Sí, yo nada más quería agregar que efectivamente cuando estamos hablando de igualdad, pues nos estamos refiriendo a lo que ya decía Sergio, pero a esta igualdad de oportunidades, por supuesto de derechos, de ser tratado de forma digna, pero estamos hablando de esa igualdad. Y cuando hablamos de equidad, que coincido con la doctora Aremis, que necesitamos otra sesión como para abordar de manera más amplia este tema de equidad, hay varias nociones de equidad. De hecho, existe lo que es la equidad horizontal, en donde, bueno, pues ante igual necesidad, pues igual respuesta, pero también existe la equidad vertical, en donde se reconoce que hay diferentes necesidades, porque efectivamente no todos y todas somos iguales en términos incluso no solo de características culturales y físicas, sino también de necesidades y necesidades de salud específicamente. Entonces, frente a esas necesidades que también son desiguales, la respuesta debe ser desigual porque las condiciones son diferentes. Entonces, efectivamente es esa respuesta compensatoria de alguna manera frente a lo que se necesita, pero como de entrada coexistimos en un contexto de desigualdad, pues la respuesta tendría que ser también, pues, dependiendo de esas características. Entonces, bueno, esto nada más para decir que no es lo mismo esta noción de igualdad con la de equidad. A mí en algún momento me decían, es que equidad se refiere a ser equivalentes, a buscar esa equivalencia reconociendo todas estas diferencias. Y creo que así esa palabra me ayudó más como a ir entendiendo. También nos preguntan qué podemos hacer desde el área de salud pública o de los sistemas de salud para contribuir a derribar esas barreras estructurales para grupos en desventaja que son tan complejas, que vienen de modelos económicos y políticos y que no podemos transformar tan fácilmente desde la raíz. Efectivamente, yo creo que esto requiere, bueno, voy a parecer a lo mejor un poco retórica, pero en realidad esto requiere un trabajo transsectorial, no solo intersectorial, sino transsectorial en el sentido, por ejemplo, si estamos hablando de desigualdades en salud, bueno, por supuesto, tenemos que trabajar pues con las condiciones de educación, con las condiciones de trabajo. Entonces, no solo es algo que compete de manera independiente y exclusiva a los diferentes sectores o a las diferentes instituciones, ¿no? Creo que, en primer lugar, tenemos que trabajar esta parte como más vinculada entre los diferentes sectores. Pero efectivamente, no es que podamos transformar de la noche a la mañana esas estructuras de desigualdad, pero sí hay otras cosas que podemos transformar y que están más a nuestro alcance, que son precisamente estas formas de relacionarnos con las demás personas. Este trato respetuoso que debemos y nos deben las demás personas. Y eso sí lo podemos promover en los espacios más inmediatos de nuestra vida cotidiana. Insisto, no solo en el espacio de la salud, en nuestras casas, en la calle, en nuestros trabajos. O sea, debemos ser capaces de exigir un trato respetuoso, pero al mismo tiempo brindar ese mismo trato respetuoso y, por supuesto, transformar esas ideologías que sí las traemos muchas veces como casi que tatuadas, incorporadas, a veces no las reconocemos plenamente. Entonces, creo que eso sí podemos hacer un ejercicio más personal, digamos, más individual en ese sentido, de decir, a ver,
cómo me vinculo con las demás personas. ¿Realmente estoy brindando un trato respetuoso, un trato adecuado? ¿Estoy discriminando de alguna manera? Pues a veces, insisto, las traemos tan introyectadas que no nos damos cuenta, y creo que este trabajo reflexivo pues sí está un poco más a nuestro alcance y podemos sin duda llevarlo a cabo. Sergio, no sé si tú quieras complementar. No, bueno, solamente decir que estos órdenes sociales que hemos imaginado, que hemos construido, o sea, son una hechura humana, se pueden modificar. Aunque en efecto, como dice la pregunta, modificar estas estructuras de desigualdad no es sencillo, pero se puede hacer. Y ya Blanca decía, bueno, el primer paso es reconocerlo. Y tenemos ejemplos en la historia humana y de hecho en la historia más o menos reciente, de cómo hemos modificado estas estructuras. Por ejemplo, anteriormente la práctica de la esclavitud, bueno, nuestro continente tiene clarísimas evidencias de la profundidad que esto significó. Pero hoy la práctica de la esclavitud es una práctica que está, digamos, ya proscrita en los marcos jurídicos explícitos, si bien también debemos reconocer que en algunos espacios seguirá existiendo, pero ha cambiado diametralmente esa estructura de desigualdad, aunque tengamos todavía un profundo racismo y clasismo, por ejemplo. Pero bueno, como señalaba Blanca, un primer paso es identificar estas prácticas y bueno, y sus fundamentos ideológicos, y por lo menos en la vida personal tratar de contrarrestarlo a partir de nuestra propia conducta, ¿no? Muchas gracias. Yo también reflexionaba qué hacemos en nuestra vida institucional, ¿no? En el aula, con nuestros propios compañeros y compañeros, cómo fomentamos ese trato, esa dignidad de la que ustedes hablaban, pues para favorecer nuestra propia mejora de nuestro clima, donde nos estamos moviendo. Y relacionado con este tema, tenemos dos comentarios. Uno de Alejandra, dice que entiende por qué hablar de igualdad en términos de derechos humanos, que todas las personas que tengamos los mismos derechos, pero ¿qué se piensa del concepto de equidad en este contexto de desigualdad profunda en México? Ya que equidad hace referencia a dar oportunidades distintas para ayudar a grupos históricamente en desventaja frente a otros privilegios. Y también Lorena nos comenta que se habla de equidad, que se habla más de equidad, donde es factible dimensionar que se dé con el respeto sin llegar a violentar el género y cómo comúnmente se asocia. A ver, espero, Lorena, haber pasado bien tu comentario. Dice, se habla de equidad más. ¿Hasta dónde es factible dimensionar se dé con respeto sin llegar a violentar el género o como comúnmente se asocia? Yo pienso que la noción de igualdad y la noción de equidad, digamos, están muy estrechamente vinculadas, digamos. Si bien hemos dicho que no son estrictamente lo mismo, me parece que sí están de alguna manera vinculadas. Y si entendí bien la otra parte de la pregunta, o sea, ¿cómo trabajar la equidad cómo trabajar la equidad para evitar la discriminación? ¿Era eso un poco? Me parece que bueno, yo creo que debemos definitivamente, para poder trabajar en términos de relaciones de equidad o incluso de equidad como una meta también, por ejemplo, para que implícitamente, digamos, conlleve ese principio de igualdad y no discriminación, pues creo que deberíamos de reconocer precisamente esas desigualdades. Por ejemplo, en el caso de las desigualdades de género,
reconocer cómo justamente en diferentes contextos, en diferentes sociedades y generalmente las mujeres pues no ocupan el mismo, no reciben el mismo trato social, digamos, que los hombres, ¿no? No tienen las mismas oportunidades o no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y un poco es como identificar estos elementos que no abonan a la equidad, que no permiten precisamente estas relaciones de igualdad de oportunidades, ¿no? Para justamente con ese reconocimiento empezar con acciones muy puntuales y muy encaminadas con ese propósito a transformarlas, ¿no? A transformarlas para evitar justamente la reproducción de estas prácticas y sobre todo la naturalización de las mismas. Entonces, y un poco vinculado con lo que decíamos de la pregunta anterior y lo que comentabas, Aremis, yo creo que, por ejemplo, en un espacio laboral en donde convivimos muchas personas, ¿no? Muchas veces a lo mejor pues no nos sentimos a gusto cómo nos tratan, pero no somos capaces como de decirlo, de denunciarlo, ¿no? Pero justamente como vivimos en grupos, pues, o sea, convivimos constantemente con otras personas también podrían ayudar a señalarlo y decir, oye, me parece que tú no te estás dirigiendo de manera respetuosa con esa persona, aunque la persona no lo diga, pues, ¿no? Es decir, también volvernos un poco cómplices y vigilantes de estos comportamientos que dignifiquen a las personas. Pero lo mismo si vamos en la calle también, porque muchas veces somos como ajenos a ese maltrato, a esa discriminación hacia otras personas, porque como no es hacia nuestra persona, bueno, pues yo me hago como de la vista gorda y no pasa nada. Yo creo que tenemos que denunciar esos casos, reconocerlos y decir, esto no está bien en esta, o sea, si aspiramos a realmente tener estas relaciones de igualdad, ¿no? Sergio, no sé si tú quieras complementar con algo. Bueno, no, en realidad estaba revisando las preguntas, así que no quiero agregar nada al respecto de esto. Sí, gracias. Hay otra pregunta relacionada un poco más con la investigación. Nos preguntan que desde su punto de vista, ¿cuáles serían los aspectos mínimos de la interculturalidad que deben ser considerados en la investigación formativa en salud? Gracias, Aremis. Bueno, yo quisiera, para responder esta pregunta, nada más también quisiera, siguiendo las reflexiones que ya hemos hecho con Blanca previamente, advertir de que justamente para pensar en la interculturalidad, creo que debemos advertir algunos peligros. En primer lugar, evitar los reduccionismos culturalistas, o sea, pensar que la interculturalidad debe de referirse solo a la diferencia cultural sin ver las desigualdades estructurales. O sea, de hecho, creemos que es fundamental observar las desigualdades en la distribución de poder, pues, porque si de repente decimos, bueno, es que la problemática se circunscribe a la diferencia cultural. Estas personas no utilizan o no comprenden o el conflicto está en la diferencia cultural. Bueno, ese puede ser un error. Un segundo error es el esencialismo cultural también, de pensar que entonces la cultura podemos... que la cultura es única, inmutable, que está cerrada, que no permite intercambios. Y en ese tema del esencialismo también entra la idea de la interacción con las medicinas tradicionales. Desde mi punto de vista, claramente no es el punto de vista de la Secretaría de Salud, porque ellos sí buscan un acercamiento con las medicinas tradicionales. Por cierto, un acercamiento vertical, donde las medicinas tradicionales estén subordinadas.
pero desde mi punto de vista, las medicinas tradicionales tienen su espacio y ahí están muy bien y hay que respetarlo. Ellos tienen su lugar, su espacio y son los usuarios los que sabrán si quieren o no utilizarlos. Pero decía yo que evitar el esencialismo, pensar que entonces los otros, los indígenas, por ejemplo, esto es lo que quieren esta es la bala mágica cultural, poner al chamán, sin pensar que, por ejemplo, los indígenas podrían tener, los usuarios indígenas podrían tener otra elección. En efecto, que si quieren acudir con el chamán sabrán dónde encontrarlo, pero si quieren acudir a la atención alopática, bueno, creo que también sabrán dónde buscarla. Entonces yo creo que estos elementos podrían ser útiles para pensar de repente la interculturalidad en la investigación, evitar los reduccionismos culturalistas y evitar los esencialismos. Ahora para operativizar la interculturalidad podríamos encontrar otras pistas, pero creo que el tiempo ya nos ha... ya lo tenemos encima, Aremis. Sí, Blanca, cierto. Blanca, por favor. Adelante. Bueno, rápidamente nada más contestando esta pregunta, o sea, yo creo que sí podemos hacer cuestiones como muy puntuales, como si estamos trabajando en un contexto no comunitario, de pronto verificar si existen diferencias en el acceso a educación entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Identificar si esto se debe a una condición de género o no, en cuestión laboral también, es decir, hacer como una caracterización en términos justamente de esas condiciones desiguales. Entonces, a partir de ahí, entonces, estamos aludiendo a este enfoque intercultural, pero sobre todo que está considerando estas estructuras sociales de desigualdad antes que las diferencias culturales, como bien decía Sergio. Entonces, creo que cuando estamos haciendo investigación formativa, creo que tenemos que dar cuenta de esas sutilezas, o sea, existen más mujeres o más hombres con educación formal de pronto, ¿no? Tal vez menos mujeres, las poblaciones indígenas no tienen acceso a servicios de salud o si los tienen, o sea, dependiendo de qué contextos estemos estudiando, definitivamente tenemos que ir documentando puntualmente esas desigualdades. Y creo que este es el enfoque intercultural que estamos invitando a implementar más que al reconocimiento únicamente de esas diferencias culturales. Muchas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, nos quedamos con muchos pendientes y con más reflexiones y más preguntas. Y bueno, esa es finalmente un poco la intención de estos seminarios que nos invitan a reflexionar en nuestra práctica diaria. Y bueno, pues darle las gracias. Si tienen más sugerencias que podamos seguir organizando en términos de igualdad, pues podemos seguir organizando esta clase de seminarios para lograr una igualdad de oportunidades y una igualdad pues sustantiva, ¿no? Un gusto escucharles, muchas gracias y muchas gracias como siempre por todo el apoyo a la Escuela de Salud Pública de México, a todo el equipo por facilitar esta sensibilización y esta capacitación. Y poco a poco iremos avanzando para lograr pues estas temáticas, poderlas interiorizar un poquito más en nuestra vida diaria. Muchas gracias y bueno, a continuación los reconocimientos. No sé, Gracias, Jacinto, adelante. Aremis. Gracias, Aremis. Ojalá Gracias. que hayamos por lo menos dejado sembrado esa inquietud de reflexionar sobre esta cuestión del cumplimiento de los derechos humanos y la interculturalidad en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, también el institucional. Muchas gracias.